Bien, bien, ¿qué tal? Buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos. Bueno, buenas tardes ya, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidos a esta pequeña conferencia, videosesión de la asignatura de Arquitectura de Computadoras de la Universidad Santander. Su servidor, el doctor Jairo Zamora, pues les da la más cordial bienvenida. Y bueno, pues vamos a estar comentando algo acerca de la temática, la antología, ¿verdad? Que la universidad prepara para ustedes. Y pues estas temáticas más importantes en relación, pues obviamente, a esta asignatura. Y bueno, pues vamos a comentar eh, algunos elementos importantes que, bueno, pues es indispensable que ustedes conozcan, porque, bueno, pues la computación como tal, pues cada vez está avanzando a pasos agigantados, vertiginosos. Y bueno, pues la arquitectura de computadoras. Pues primero debemos de entender algunos elementos básicos. Por eso, la arquitectura computacional, ¿verdad? Bueno, pues estará básicamente conformada por algunos elementos importantes, bueno, pues como puede ser los, eh, un computador, ¿verdad? O una computadora. Primero vamos entendiendo esta definición. Es una máquina, ¿verdad? A la cual se le conoce como una máquina calculadora electrónica rápida que acepta como entrada información digitalizada y la procesa de acuerdo con una lista de instrucciones almacenada de manera interna y produce una información de salida resultante. Eh, Hay muchos tipos de computadores, varían por tamaño, costo y poder de cómputo, ¿no? El computador personal, pues es el computador más común, el cual encuentra una amplia aplicación en hogares, en centros de enseñanza y oficinas y negocios. Se encuentra conformado por unidades de procesamiento y de almacenamiento, unidades de salida y salidas de audio, así como también un teclado que le permite su fácil ubicación. Y los medios de almacenamiento, pues existen los discos duros, los CD-ROM, los disquetes, y pues al día de hoy lo que vienen siendo los discos duros portátiles, las memorias USB, etcétera, etcétera, ¿no? Los computadores portátiles son la versión compacta con todos los componentes empaquetados, las estaciones de trabajo con capacidad de entrada y salida de gráficos de alta resolución, aunque con las dimensiones de un computador de sobremesa se caracterizan por su rapidez de procesamiento, se usan frecuentemente en aplicaciones de ingeniería, especialmente para trabajo y diseño interactivo, y bueno, pues en sistemas de empresa o macrocomputadores, las cuales son ocupados por procesamientos de datos, ¿no? Algo importante que debemos de entender, también los servidores son una computadora que forman parte de una red que provee servicios a otros computadores y también, pues, en la mayoría de los servidores son accesibles las comunidades educativas, empresariales y particulares, ¿no? Bien, la organización física de una computadora, bueno, pues Peter Norton, en su libro Introducción a la Computación, señala que a principios de la década de los 80 es cuando las computadoras personales empezaron a ganar, pues, una gran popularidad y muchos futuristas analizaron y analistas hicieron predicciones audaces que incluso predijeron que para el año 2000 en ningún hogar faltaría, pues, una computadora, ¿no? Y al día de hoy, pues gracias a los grandes avances en los dispositivos móviles, los smartphones, pues ya todo esto se integra inclusive ya también en un dispositivo electrónico, como viene siendo un smartphone. Y bueno, pues la computadora estará conformada por dos elementos principales. Esto sí es importante que lo conozcan, el hardware y el software. El hardware se refiere a toda la parte física de la computadora, es decir, todo lo que podemos tocar, todo lo que es palpable.
como el teclado, el gabinete, los circuitos, los cables, los discos duros, las impresoras, los monitores, etcétera. Mientras que el software se define como el conjunto, ¿verdad? Según Villarreal, define como el conjunto de instrucciones que dirigen, ¿verdad? Que van a dirigir al hardware, ¿no? Asimismo, se dice que es un conjunto de instrucciones que realiza una tarea específica denominada un programa computacional. Un dispositivo de entrada se define como la parte del hardware que permite permite al usuario introducir información de la computadora, es decir, es la manera en la que interactuamos, ya sea por el teclado, ya sea por voz, ya sea inclusive ahora a través de algunos patrones y gracias a la telemática y la teleinformática, pues podemos inclusive a través de los movimientos del ojo o algunas vibraciones de lo que viene siendo las cuerdas bucales. Uno de los casos muy famosos, pues, de uno de los físicos teóricos más preeminentes y, bueno, pues ahora sí que importantes de la historia, Stephen Hawking, pues él leía sus libros a través del movimiento ocular y pues había una computadora que traducía ese movimiento en texto, y pues gracias a eso pudo él escribir sus grandes postulados y libros, como pues la teoría del tiempo, la teoría del todo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una película, pero basado en la idea de que todo se quiere hacer a través de una simple ecuación que explique todo el comportamiento de la física. Y bueno, pues este es un ejemplo, ¿verdad? Viene a colación como ejemplo de este tipo de avances de como dispositivos de entrada. Y bueno, pues ahí tenemos otros, ¿verdad? El lector, lectores ópticos, escáneres, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí están los ejemplos, ¿verdad? Ahí este es el teclado, un mouse y pues el ejemplo de un escáner. El ejemplo del dispositivo de entrada más común, pues es el teclado y otros, pues, dispositivos de salida, como el monitor, una impresora, etcétera, ¿no? Otro elemento que hay que tomar en cuenta, pues la memoria interna y externa. La computadora, bueno, pues puede ser realmente útil, necesita un lugar para mantener archivos de programa, y existen diferencias entre almacenamiento y memoria, nunca confundirnos en ese sentido, porque los contenidos más conservados en el almacenamiento cuando la computadora se apaga, mientras que los programas o datos se componen en la memoria, se pierden en cuanto se apaga la computadora. El medio de almacenamiento más común es el disco magnético. Bueno, pues ya hace bastantes años, un disco es un objeto plano, redondo, que gira alrededor de su centro, conformado por cabezas de lectura semejantes a las cabezas grabadoras de las cintas, y el dispositivo que contiene un disco se le llama unidad de disco. Algunos discos están constituidos dentro de una unidad, y pues la mayoría de las computadoras tienen un disco duro no removible. Otro de los elementos, pues las unidades ópticas CD-ROM, que ya ahorita están descontinuados. Otra tecnología de almacenamiento que también ya está descontinuada, pues es la tecnología DVD, de las siglas DVD, Digital Versatile Disc, es un disco versátil y requiere un productor especial de lectura de discos, que también pues ya está descontinuado. Y pues la memoria principal por excelencia, ¿verdad? Es la memoria de datos y programas. En estos circuitos deben encontrarse y almacenarse los programas a través de códigos binarios, y los programas almacenados en estos discos eh, pueden ser ejecutados y almacenados. Y bueno, pues ahí está un ejemplo de memoria. Se llaman DIMMs de memoria, ¿verdad? Digital Integrated Memory, de los siglas en inglés. Y
esto es lo que podemos ver como prácticamente lo que identificaríamos como las partes de una computadora. Nos falta por ver lo que viene siendo... Aquí está. Vamos a esta pequeña pizarra electrónica. Bueno, ya hice algunas anotaciones por aquí. Pero vamos a borrar toda esta parte. Porque sí me interesa que comentemos un poco acerca de otro componente muy importante que viene siendo, por ejemplo, el disco duro como dispositivo de almacenamiento. Y bueno, pues el disco duro aquí está. También estará conformado por este componente, ¿verdad? El cual internamente, bueno, pues tiene una serie de conectores aquí. Y bueno, pues el disco duro internamente almacena información en dispositivos o como un tipo de dispositivo, el cual en este caso pues va a permitir almacenar dicha información y esta ser accesible, ¿no? Ahora, las computadoras tienen generaciones. La primera generación de computadoras aparece desde 1951 con la primera computadora UNIVAC. Esta primera computadora estaba fabricada por tubos al vacío y pues sus siglas vienen de la Universal Arithmetic Computer y fue desarrollada por Macaulay Ecker para la Remington Rand Corporation y fue expuesta a nivel nacional cuando pronosticó de manera correcta la victoria de Dwight Eisenhower sobre Adlai Stevenson en las elecciones presidenciales con un solo 5% de votos contados, ¿no? La primera generación al medio para introducir información eran las tarjetas perforadas de estilo Villarreal, que utilizaban tambores magnéticos para almacenar datos externos y el funcionamiento de estos tambores magnéticos es como funciona internamente este dispositivo electrónico que es el disco duro, que es un dispositivo de almacenamiento. Y bien, pues entonces los programas serán escritos en lenguaje máquina o en lenguaje ensamblador, el cual permite al programador escribir instrucciones, palabras abreviadas y luego traducirlas por otro programa, ¿no? Esto es muy importante que lo entiendas porque básicamente el lenguaje ensamblador pues es aquel que permite, ¿verdad? Determinar instrucciones con palabras abreviadas para posteriormente traducirlas en alguna instrucción útil para la computadora. Bueno, pues esto también se conoce como lenguaje máquina. Y bueno, pues ahí está la fotografía de la UNIVAC, ¿verdad? Tubos al vacío y bueno, pues esta era la manera en la que se programaba esta computadora. La segunda generación es de 1959 al 63. Se caracterizan por estar constituidas por transistores en lugar de bulbos, es decir, ya gracias al descubrimiento del transistor, de sus siglas en inglés, transfer resistor, y el cual podría pues generar ese fenómeno de amplificación de una señal y el control también de la señal eléctrica en dos direcciones a través del el colector y el emisor. Pues se emplearon por primera vez en las computadoras de 1956 y estas podían desempeñar la misma función que un tubo, pero ocupaban pues mucho menor espacio, eran más confiables y sobre todo se eliminaba el fenómeno de la temperatura, que ya no existía pues grandes sistemas de refrigeración o los refrigeradores tan grandes para
enfriar estos dispositivos. Una de las desventajas es que, bueno, pues este tipo de computadoras tenían que ser alambrados manualmente y soldados a unos a otros como forma de circuitos. En esta época los tambores magnéticos son reemplazados por núcleos magnéticos como medio de almacenamiento primario y las cintas magnéticas y el disco como medio de almacenamiento secundario sustituyeron a las tarjetas perforadas, proporcionando mayor capacidad de comprensión de datos y posiblemente más rápidos. Se desarrollaron las comunicaciones entre las computadoras y en esta época, en los años 50, 60, surgen los primeros lenguajes de programación de alto nivel, porque podrían escribirse programas como por ejemplo el Fortran y el COBOL, y estos lenguajes permitieron a las computadoras fueran más accesibles para los científicos y los negocios. Y bueno, pues en los lenguajes de programación, que ya tú también vas a ver en futuras asignaturas, el Fortran y el COBOL, bueno, pues son prácticamente estos primeros lenguajes de programación de alto nivel que pues utilizaban estas instrucciones a manera de pseudocódigo y las primeras instrucciones a las computadoras. La tercera generación está conformada, ¿verdad?, por el año de 1964 al 79. Y bueno, pues esta generación se caracteriza porque las computadoras basadas en transistores pues son sustituidas por máquinas más pequeñas y poderosas, constituidas por circuitos integrados, y no olvidar que en la década de los 70 pues inicia la era del estado sólido, en la que pues obviamente la idea funcional de utilizar semiconductores como materiales, que está pues el silicio, el boro, el germanio, inclusive el antimonio, el azufre, ¿verdad? Como materiales semiconductores, los cuales pues obviamente permiten tener 4 enlaces covalentes para pues poder controlar la energía eléctrica. Y bueno, pues estos en la computación tenían miles de pequeños transistores en un chip de silicio. Y bueno, pues los chips ahorran espacio, no requerían alambrado ni soldadura manual y eran más confiables y rápidos que los transistores. Se desarrolló una memoria nueva denominado MOS o semiconductor de óxido metálico. Al igual que los circuitos integrados, utilizaban chips cubiertos de un silicón o silicio, y a causa del incremento de la capacidad de memoria y poder de procesamiento hizo posible el desarrollo de sistemas operativos. Ahí es donde nace, ¿verdad?, en los 80s, pues Windows, o bueno, pues lo que se conocía en su momento como sistema operativo de disco duro de Microsoft, el MS-2, y bueno, pues de ahí el primer sistema operativo. También surgieron ya las primeras microcomputadoras y se desarrollaron los lenguajes de programación como BASIC, y se pone en marcha el primer satélite de comunicaciones, conduciendo posiblemente a una nueva era de comunicaciones por microondas, y también fueron mejoradas las telecomunicaciones a través del cable coaxial, y pues ahora ya otras más que vamos a ver. La cuarta generación se caracteriza por la introducción de circuitos integrados a gran escala, o los LSIC, Large Scale Integrated Circuit, de sus siglas en inglés, y estos circuitos integrados en su mayor escala eran microprocesadores. Estos circuitos integrados contienen desde cientos de miles hasta más de 1 millón de transistores en un pequeño chip, y los microprocesadores contienen memoria lógica, circuitos de control en un pequeño chip de silicio, y en esta época la memoria de semiconductores se incrementó en a la par que su velocidad, mientras su precio descendía. Se introdujeron las primeras computadoras personales por Apple e IBM y se hicieron populares en los negocios y en el hogar. El lenguaje de cuarta generación es el Database, Lotus, y WordPress tenían ya listos en su mercado. En esta generación se desarrolló la telecomputación, siendo el Internet pues el primer ejemplo, o el mundo de la World Wide Web, por ahí en los años, una década de los 80. Hoy en día, el tipo más común de computadora se llama computadora personal o personal computer, y está diseñada para ser usada en una sola persona a la vez.
A pesar de su tamaño pequeño, la computadora personal moderna es más potente que cualquier máquina del tamaño de todo un cuarto de la década de los 50 y los 60. Y bien, pues entonces tenemos que la arquitectura de computadoras, ¿verdad? Está basado en diversas arquitecturas. En nuestros días, cada computadora se basa en el modelo de computación de John von Neumann, el cual trata de que la computadora como una caja negra y bueno, pues la define cómo se realiza el procesamiento. Este modelo define la computadora como 4 subsistemas, está conformada por la memoria, la unidad aritmético-lógica o la ALU, la unidad de control y todos los dispositivos de entrada y salida. Hay esta manera de esquema, el programa es externo, la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y la memoria están de manera interna y pues a través de los datos de entrada y de salida es como se comunica con el exterior. Borsford-Ussan señala que el modelo de von Neumann, la memoria, es el área de almacenamiento donde los programas y los datos se almacenan y durante el procesamiento la unidad aritmético-lógica realiza el cálculo aritmético y las operaciones lógicas que toman lugar en la computadora y la unidad de control pues va a determinar las operaciones de memoria y del subsistema de entrada y salida. En el subsistema de entrada se aceptan los datos de entrada y los programas desde el exterior de la computadora. El subsistema de salida envía el resultado de procesamiento al exterior y también pues menciona, ¿verdad?, que es una definición de entradas y salidas y el disco es considerado como un dispositivo de salida cuando este almacena datos. Otro modelo importante de von Neumann establece que el programa debe almacenarse en la memoria, lo cual difiere de la arquitectura de las primeras computadoras, en las cuales solo se almacenan los datos en la memoria, como lo señala Berus. En las computadoras actuales, las memorias alojan tanto un programa como datos correspondientes, lo que implica que ambos datos y programas deben tener el mismo formato donde se almacenan. Y gracias, bueno, pues también a este proceso bidireccional de envío de información de las computadoras o ese proceso de conmutación es que pueden enviarse tanta información como se pueda almacenar. Y bueno, pues ahí están los tipos de microprocesadores y el 4004 fue lanzado en el 71. Ahí están la capacidad de este lado, tenemos el número de transistores, el ancho de bus, la frecuencia y bueno, pues el rendimiento. El 8008 fue lanzado en el 72, ya casi 3500 transistores. El ancho de bus era equivalente a 8. En el 82 se lanza el 8286 y pues la velocidad es de 2.7 MIPS, millones de instrucciones por segundo, a 12 megahertz y 134,000 transistores. El 8386 DX fue lanzado en el 85 con 6.0 millones de instrucciones por minuto a 20 megahertz y pues almacenaba 275,000 transistores. Aquí está el 8246, ya con 20 MIPS a 25 MHz. Aquí lo que aumenta pues ya es la velocidad de transferencia y también la cantidad de transistores que podían almacenar, hasta 1.2 millones. Y bueno, pues ya en la década de los 90, el Pentium, con 3.1 millones de transistores internos, podría manejar hasta 100 millones de instrucciones por minuto a 60 megahertz. El Pentium Pro, hasta 440 millones de instrucciones a 200 megahertz y podría tener ya hasta 5.5 millones de transistores de manera interna. Y bueno, pues
Ya ahorita, bueno, pues el Pentium 4, que fue lanzado en el año 2000, hace 23 años, pues imagínense, podrían tener hasta 42, hasta 55 millones de transistores internos y pues 3 veces la velocidad, es decir, hasta 1000 millones de instrucciones por segundo a 500 megahertz. Y bueno, pues la evolución de los microprocesadores en Intel en los últimos 30 años, pues va de manera acelerada. Y ahorita, bueno, pues andamos ya en una quinta generación, donde pues podríamos mencionar que las computadoras ya están en el orden cuántico. Está la primera computadora cuántica experimental en alguna universidad en Estados Unidos, no recuerdo el nombre exactamente, pero básicamente esta computadora experimental pues ya pudo enviar información de manera cuántica a la velocidad de la luz. Ahí están también las primeras generaciones, ¿verdad? De lo que vienen siendo los microprocesadores. Y bueno, pues vamos a avanzar un poquitito más. Y llegamos al código ASCII para representar símbolos de bits de datos. El código ASCII significa código estándar estadounidense para el intercambio de información o American Standard Code for Information Interchange, que actualmente el juego de caracteres ASCII es el más común. Y bueno, pues todavía es utilizado este código ASCII para determinar pues algunas operaciones fundamentales y pues obviamente algunos datos, ¿verdad? Figuras, imágenes, símbolos, expresiones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a la siguiente unidad, que esto lo vamos a brincar un poco. Y lo que sí me interesa, ¿verdad? Es ver también que la computadora se encuentra formada por software y hardware. El primero se define como un conjunto de programas de cómputo y el segundo representa la colección de componentes físicos. Pero internamente aloja un almacenamiento importante, la unidad central de procesamiento, que a su vez procesa información y emplea unidad de control y la unidad aritmético-lógica. Entonces, el CPU o la unidad central de proceso es la que podemos mencionar como el orquestador de toda la información. Sin embargo, ¿dónde va montado pues prácticamente todos estos componentes? Pues en la placa principal o la tarjeta madre. Una computadora personal típica en su hardware está conformada por una placa de circuito impresa denominada placa madre o tarjeta madre y en otras bibliografías nombrada también como motherboard. La placa base es el hardware que alberga el chip del procesador, la memoria principal y algunas interfaces de entrada y salida. Asimismo, tiene conectores adicionales en las que puedes enchufar interfaces adicionales. El bus del procesador es definido por las señales propias del chip y los dispositivos que requieren alta velocidad o conexión con el procesador como la memoria principal. Y está la tarjeta madre, entonces va a proporcionar generalmente otro bus al que se pueden interconectar otros dispositivos. Los dispositivos conectados al bus de expansión muestran al procesador como si estuvieran conectados directamente al procesador. El CPU es la unidad central de proceso, es el lugar donde se manipulan los datos y se conoce como el cerebro de la computadora. Y el CPU contiene un pequeño chip llamado microprocesador, el cual está formada por al menos dos partes, la unidad de control y la unidad aritmético-lógica o la ALO. La unidad de control es el centro lógico de la computadora y las instrucciones del CPU se encuentran incorporadas en la unidad de control. Y bueno, pues el CPU llevará a cabo las instrucciones en orden, convirtiéndose en un microcódigo, y la CPU es desarrollada, o desarrolla un conjunto de instrucciones que
tienen los mismos comandos que su predecesora, y esto permite que el software escrito en la CPU trabaje con computadoras y procesadores más recientes, y a esto fenómeno se le llama compatibilidad ascendente o escalabilidad. Ahorita en la actualidad muchos de los dispositivos y componentes electrónicos pues ya tienen esta capacidad de escalabilidad, porque bueno, pues es innegable que una computadora debe de tener ahora pues ya estas características. Y un comentario que no está ahorita aquí en este compendio, en esta información, pero muchos de los dispositivos de salida tienen una característica de plug and play. Plug and play significa conéctese y úsese, y la mayoría pues de las, por ejemplo, de las impresoras, de los dispositivos que tenemos contacto y conectividad, pues ya permiten este fenómeno o esta característica de conectar y utilizar sin necesidad de instalar ningún software, y gracias a esta compatibilidad ascendente. Y bueno, se le conoce compatibilidad creciente o viceversa, cuando un dispositivo de hardware o software puede interactuar con el mismo equipo y software de su procesador. Otro elemento que hay que tomar en cuenta es la unidad aritmético-lógica o la ALU, porque los datos almacenados en una computadora son de un tipo numérico. Es por ello que gran parte del procesamiento involucra la comparación de números o la realización de operaciones matemáticas. Y bueno, pues la ALU va a determinar estas operaciones aritmético-lógicas. Y dentro de las operaciones lógicas, bueno, pues está la suma, la resta, la multiplicación, la división y elevar a una potencia. La ALU incluye un grupo de registros y ubicaciones de alta velocidad, las cuales se usan para conservar los datos que se procesan en determinado momento. Otro elemento que hay que tomar en cuenta son los registros, porque antes de escribir un programa o de investigar una instrucción, es necesario conocer la configuración interna de los microprocesadores. Y bueno, pues dice, a continuación se analiza la arquitectura interna de un microprocesador 8086 al Pentium 4, la cual está visible para los programas. Y bueno, pues ahí están, a grosso modo, cómo estarán acomodados. Y el modelo de programación de los microprocesadores Intel están acomodados por registros, y pues estos son accesados a través de apuntadores. Y bueno, pues están conformados por una arquitectura de pila, apuntadores base, banderas y apuntadores de instrucciones, los cuales en su momento pues serán invocados y captados dependiendo del uso y su ubicación. Existen registros, algunos de propósitos general y otros de multipropósitos. Y bueno, pues, por ejemplo, el registro de AX, ¿verdad? Se define como un registro de 32 bits. Recuerden que un bit, pues, es un número del número binario. Ahora, muy importante, vamos a tomar en cuenta que el sistema binario, por eso se llama así, porque está conformado por unos y ceros. El 1 se reconoce, según el teorema de Shannon, como encendido, y es desde 0.8 volts hasta 12 volts, se considera como el valor válido para este voltaje de 1, y el 0 pues va a indicar, según el teorema de Shannon, va a indicar apagado, y es desde 0.0 hasta 0.7 volts, pues indica apagado. Entonces el 0 y 1, ¿verdad? Un bit en los sistemas de información, pues será el 0 y el 1, y el byte es prácticamente esta unión de 8 ceros, 8 unos, o la combinación de todos ellos. ¿Vale? Esta era una aclaración que tenía que hacer.
como sistema binario. Puedes pausar el video para pues, poder tomar notas de estos valores. Y bueno, pues ahí están todos estos datos que vimos. Otro elemento que hay que ver dentro de la arquitectura de computadoras, pues es el bus. El bus, ¿verdad? Se va a definir como la ruta entre los componentes de una computadora. En una computadora existen dos tipos de buses principales, el bus de datos y el bus de direcciones. Sin embargo, cabe aclarar, ¿verdad?, que el más común es el bus de datos, ¿no? El bus de datos es una ruta que conecta a la unidad central de proceso o el microprocesador, la memoria y otros dispositivos de hardware en la motherboard o la placa madre. El bus de datos es un grupo de cables paralelos y el número de cables en el bus afecta la velocidad a la que los datos pueden viajar entre los dispositivos de hardware. Los buses de datos pueden ser entre 10, 16 y 32 bits para transferir entre 2 y 4 bits respectivamente. El bus AT es el bus de arquitectura estándar, de siglas en inglés, ¿verdad? Architecture Standard. Y bueno, la Industry Standard Architecture, la ISA, y el cual tenía un ancho de 16 bits y todavía es usado por dispositivos en la PC. Para el bus de 32 bits fue necesaria una nueva forma del primer competidor de la arquitectura de microcanal, el MSA, en IBM, y después vino el bus de arquitectura industrial extendida estándar, o el EISA, que es ahorita el utilizado, y el generador fue un bus de interconexión de componentes periféricos, o el PCI. Y el PCI, actualmente, ¿verdad?, desplaza al EISA, y dentro de los primeros fue el ISA. Y bueno, pues es una interconexión de componentes periféricos, el PCI, y bueno, pues facilita la integración de nuevos tipos de datos como sonidos, videos, gráficos, aceleradores de gráficos, etc. Y en el caso de las bus de direcciones, pues al igual que la bus de datos es un juego de cables, ¿verdad?, que va a conectar el CPU y la memoria RAM. Y la importancia de los bus de datos y los bus de direcciones radica en los cables, ya que esta determina la cantidad de máxima de direcciones de la memoria. Entonces, como podemos ver, ¿verdad?, cada una de los elementos importantes de la computadora, pues todo debe de estar interconectado y almacenado. Ahora, otro elemento importante que hay que tomar en cuenta dentro de la arquitectura de computadoras, pues es la memoria. La memoria principal, ¿verdad?, refiere al concepto de memoria y vamos a ver que celda de memoria se define como un dispositivo o circuito electrónico usado para almacenar un solo bit. Palabra de memoria es un grupo de bits o celdas en una memoria que representan datos de algún tipo. Ahí está la definición que te explicaba antes. Byte es el término especial empleado para definir un grupo de 8 bits, que ya mencionamos que puede ser combinaciones entre ceros y unos, y los tamaños de palabra pueden ser expresados entre bytes o en bits. Otro concepto importante sería la capacidad. Es una forma de especificar cuántos bits se pueden almacenar en un dispositivo de memoria específico. Y bueno, pues la opción general de memoria, a pesar de que cada tipo de memoria es diferente en su operación interna, ciertos principios básicos de operación son los mismos para todos los sistemas de memoria. Cada sistema de memoria requiere distintos tipos de líneas de entrada, de los cuales podemos seleccionar algunas funciones para la dirección, la operación, suministración de datos, retención de datos, habilitar o deshabilitar. El CPU, la unidad central de procesamiento, contiene instrucciones básicas para operar la computadora, pero pues obviamente no tiene la capacidad de almacenar programas o conjuntos grandes de datos en forma permanente. La CPU va a contener registros, los cuales son pequeñas áreas que pueden conservar solo algunos bytes a la vez, y el CPU demanda tener millones de bytes de espacio donde puedan ser guardados los programas que se están manipulando. Entonces existen dos tipos de memoria incorporados que permiten, ¿verdad?, la conocida como memoria volátil o no permanente o no volátil. Y entonces dentro de las memorias más comunes tenemos la memoria ROM,
las cuales son chips no volátiles que conservan simplemente los datos dados, es decir, estos no pueden cambiarse. Las siglas en inglés viene de Read Only Memory o memoria de solo lectura, y estos pueden ser leídos porque la tarea principal de esta memoria se basa en las primeras instrucciones de la computadora. Otro tipo de memoria es la memoria RAM, de sus siglas en inglés, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. El objetivo de esta memoria es conservar datos y programas mientras están en el uso. La RAM optimiza el funcionamiento de la computadora debido a que no busca en toda la memoria cada vez que necesita encontrar datos, ya que el CPU almacena y recupera cada pieza de datos usando la dirección de memoria. Dicha dirección es un número que indica la ubicación en los chips de memoria y estas comienzan con 0 y continúan de forma ascendente. Y bueno, pues por último, otro elemento que hay que identificar pues es la fuente de alimentación eléctrica. En toda computadora existe un reloj del sistema. El reloj es accionado con un cristal de cuarzo o un cristal. Estas vibraciones son usadas para medir operaciones de procesamiento, pero es importante alimentarlas de manera eléctrica y estas funcionarán con una fuente de alimentación que la mayoría de ellas pues son las fuentes ATX o estas fuentes de voltaje. Y bueno, pues a grosso modo te explico. Todo inicia, ¿verdad? Con tres elementos, cuatro componentes importantes. Ahí está la manera en la que vas a tomar, ¿verdad? La alimentación. Está lo que viene siendo el primer elemento, que es el transformador, y el primer procesamiento de una fuente de alimentación, ¿verdad? Una fuente de alimentación es el proceso de rectificación que se hará a través, ¿verdad?, de estos diodos rectificadores, los cuales, pues obviamente, su funcionamiento o su operatividad es transformar la corriente alterna a transformar la corriente directa. Otro proceso dentro de ello, pues es el proceso de filtraje. Otro proceso es el de, bueno, aquí está el de rectificación. Rectificación a través de este. De filtraje, que es este. Y por último, el de regulación, que es este, ¿no? Y bueno, pues por eso, gracias a eso, vamos a tener los valores positivos o negativos de una fuente de alimentación. Esto es a grosso modo lo que debes de conocer, ¿verdad? De este procesamiento de energía para que, bueno, pues la computadora pueda funcionar, ¿no? Bien, seguimos. Y bueno, pues el funcionamiento interno de una computadora, que es lo único que vamos a ver, y lo vamos a explicar a grosso modo con este pequeño mapa. Bien, pues emplea instrucciones, pero estas instrucciones van a permitir microoperaciones que se auxilian de una temporización que también será necesaria decodificarlo. Y bueno, pues se clasifica esa temporización mediante un reloj del sistema, reset del mismo y los ciclos de espera, que básicamente es cómo funciona. Todo esto sucede dentro de la unidad central de procesos. Se almacenan estas instrucciones en las memorias internas de la computadora y de esta manera pues se genera este proceso de información dentro de la computadora, así como también ya observamos todos los elementos que conforman la computadora a manera de arquitectura. No olvidar la arquitectura de von Neumann, que es la que principalmente, pues hasta el momento se toma como
la más aceptable, la última. Existía otro tipo de arquitectura, pero pues fue desplazada por la arquitectura de von Neumann. Y bueno, pues esto era lo que esta información quería compartir contigo, que es lo más importante en cuanto a lo que conforma la arquitectura de una computadora, su funcionamiento. Y bueno, pues no me resta más que reiterarte mi completa disposición para resolver tus dudas en la virtualidad y continúa adelante realizando tus productos y tus actividades y nos estaremos viendo en la virtualidad en próximas sesiones. Hasta pronto.